¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos como todos los días a esta misma hora. Bienvenidos a nuestro programa Contextos. Hoy nos acompaña la maestra Queta Burelo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Queta? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, también el maestro Víctor Rumaya, como siempre, firmes. Buenas noches, dignos y firmes. Dignos y firmes. Dignos y firmes. Bueno, pues hay varias notas, ¿no? Invariablemente, pues el tema del COVID, que bueno, ya quedó atrás el tema este de la curva aplanada. Parece ser que siguen creciendo los casos. En el caso de Chiapas, pues ya nos dijeron que 3 semanas más. Antier abrió mucha polémica un tema acerca de una medida que iba a tomar las autoridades, creo que de Tuxtla, del transporte, para reducir el número de ocupantes en las combis y en el transporte público, inclusive en los vehículos particulares. Una especie de hoy no circula, que parece que pues tuvo un gran revuelo en redes sociales y provocó un rechazo. Yo le pregunté al secretario del Transporte, Aquiles Espinosa, y me dijo que fue una propuesta de las muchas que se discuten todos los días en las reuniones del Consejo de Salud y que pues de alguna manera se filtró, pero no había ningún anuncio oficial al respecto. Por otro lado, me gustaría, para abrir este debate, para abrir comentarios, pensé que el tema de Morena, respecto de medir la riqueza, de autorizar a la INEGI, pues han ido modificando la propuesta, ¿no? Primero decían que entrar a las casas, luego que no, pero que tuviera un mecanismo para ver cuentas bancarias o saber acerca del patrimonio de las personas y tener una medición real de la riqueza. Ya el presidente dijo que no está de acuerdo, pero hoy Pablo Gómez en la Cámara de Diputados volvió a insistir en el tema. El PAN dijo que empiecen por poner el ejemplo ellos y que den a conocer, si quieren ser tan transparentes, pues la riqueza de Romo, la riqueza de Gómez Urrutia, en fin, por lo menos para los diputados va a ser un tema que va a dar de qué hablar. No hay sesiones, pero pues están haciendo declaraciones. Para mí es un tema a todas luces inconstitucional. Y por otro lado, el drama de los despidos, del cierre de empresas. Hoy leía la nota de que más de 6,000 empresas, un poquito más, ya se dieron de baja, pero como empresas, independientemente de los más de 700,000, por ahí de 760,000 trabajadores que ya no están, que le dieron de baja en el IMSS, sumado a una gran cantidad de trabajadores de la economía informal. Veía hace rato algunas notas ya de algún municipio de Chiapas, ahí por la costa, que están sacando letreros pidiendo apoyo del gobierno estatal. No hay ventas, y yo creo que esto se va a ir incrementando en los próximos días, que ya el agua llegó hasta el cuello, que los que podían resistir un mes, 2 meses, pues ya aguantaron y ahora les está llegando el agua y a los aparejos y se está complicando cada vez más la situación. El presidente va a anunciar mañana que Fonacot va a dar unos créditos, pero me siguen pareciendo a mí paliativos que no van a fondo en la solución del tema, que para mí irremediablemente es apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Zoé Robledo dijo que se colocaron nada más el 30% de los créditos que anunció el Seguro Social, es decir, no es que la gente no tuviera la necesidad de estos créditos, pero pedían tantos requisitos, entre ellos que no hubiera bajas en los últimos 3 meses de trabajadores, pues que complicaron el acceso, no lo hicieron fácil. Y pues mientras los gobernadores de algunos estados, les he platicado acá del Fondo Guanajuato, por ejemplo, pues están dando créditos hasta de 500,000 pesos con un mínimo de requisitos, sin pedir de estar al corriente del pago de impuestos, sin pedirles si están o no en buró de crédito, porque se trata de una emergencia. Muchas personas ya están en buró de crédito en este momento, no están pudiendo pagar los intereses, no están pudiendo pagar las rentas, y bueno, pues es la otra enfermedad de la pandemia, la crisis económica, que seguramente pues va a generar muchos problemas. Leía, ya por último comento, para que ustedes retomen los temas, que pues ya son más de 30 millones las personas que en los Estados Unidos solicitaron su seguro de desempleo. Y por lo visto en México, pues la economía formal, que es la que nos da a conocer el IMSS, no va nada aparejada a la economía informal, que seguramente tiene cifras muy superiores de desempleo y que no estamos viendo reflejadas y que no tienen manera de manifestarse. Preocupa
que ya empezaron hace 3, 4 días. No sé si tenga que ver con eso, pero parece que sí, asaltos a Oxxos, a tiendas, a una panadería por acá por el Niño de Atocha, 3 o 4 asaltos en una misma zona. No sé ustedes qué piensan, si tiene que ver con eso, pero bueno, ya les dejo abierto, hay muchos temas que comentar, no sé cuál de los dos quiere comenzar. ¿Qué tal? Creo que en el tema del INEGI a mí me parece muy inadecuado, no es la institución que debe hacer este trabajo, ¿verdad? El INEGI tiene muy bien marcado cuál es su función para lo que fue creada, y además es una de las instituciones que se ha ganado a pulso pues una seriedad, ¿no? Entonces ahora involucrarla en estos temas pues es lo que no me parece muy conveniente. Y yo creo que el Estado tiene muchas maneras de medir la riqueza, ¿no? Cruzando información que le proporcionan los bancos, ¿no? Que proporciona el SAT, que proporcionan diversas áreas, ¿no? Hay formas de medir la riqueza personal, pudiéramos decir. Pero aquí pareciera que el interés de medir la riqueza como que es un poco agresivo, ¿no? Como que no se trata simplemente de evaluar cómo estás, sino que si tú estás ganando más, si no lo mereces, si estás haciendo negocios ilícitos, ¿no? Como que si todo estuviera permeado por la corrupción, como se ha señalado muchas veces desde la presidencia de la República, ¿no? Entonces creo que no debemos, como ciudadanos debemos protestar, ¿verdad? Pero creo que los diputados y las diputadas deben examinar bien esta propuesta, no dejarse llevar por el canto de las sirenas del líder de Morena, y ahora que tú indicas que el diputado Pablo Gómez se sumó a esta propuesta, y deben ser más serios para examinar el tema. Por otra parte, sí se ve la necesidad económica, ¿verdad? Lo que están sufriendo muchas familias. Se ha incrementado mucho el servicio a domicilio, sobre todo de comidas, que las mujeres somos buenas para cocinar en su mayor parte, y entonces muchas están cocinando, están brindando servicio a domicilio, ellas mismas te pasan a dejar la comida, o a través de estos negocios también que han crecido mucho de mandaditos, ¿no? Y entonces se nota que está la necesidad latente. Luego entre las mamás hay una gran discusión sobre el pago de colegiaturas. Muchas no quieren pagar las colegiaturas. El otro día se dio una gran discusión en un chat, y yo les comentaba que aunque en estos momentos yo no tengo una hija o hijo en la escuela, no era ético, porque los maestros también viven y tienen que cobrar un sueldo. Y al margen de que las clases se están dando por internet y tal vez no se están cubriendo pues todos los requisitos que normalmente se dan en las clases cotidianas, pues se está haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante a los niños y a las niñas en esta nueva manera innovadora, ¿no? De atender la parte educativa. Y yo creo que tal vez podrían negociar con los dueños de las escuelas, pues una rebaja, hacerlo en pagos, pero que no dejen de pagar. Ya hay muchas discusiones en torno a esto, ¿no? Y también muchas mujeres empresarias que son dueñas de hoteles, que sus hoteles han bajado el hospedaje, o que los tienen cerrados, ¿verdad? Totalmente, pues también se ve que están incursionando en otras formas de tener ingresos y no pararle. Eso más que nada por las mujeres, las ventas por catálogos, utilizan pues los chats de WhatsApp para hacer sus ventas por catálogos, siguen muy activas en ese sentido, porque muchas mujeres pertenecen a la economía informal, ¿no? Y están haciendo su lucha.
desde diferentes trincheras, desde la cocina, desde la venta de productos, pero ahí le están poniendo ganas, ¿no? La verdad es que hay como unos cuantos ganones, digamos, porque, por ejemplo, los servicios, las plataformas digitales no han hecho ningún descuento. Las grandes cadenas comerciales son las únicas que siguen abiertas, al menos en las ciudades grandes, con todas las restricciones y las medidas, pero siguen vendiendo. La gente está buscando alternativas de ingresos, pero son muy menores, son para subsistencia. Sí, son paliativos. Son paliativos. Y pues realmente son pocos los que están, Telcel, por ejemplo, no ha disminuido sus pagos, no ha ofrecido descuentos, y el uso de Internet, como lo que estamos haciendo ahorita, pues se ha disparado y se ha incrementado y se ha vuelto una forma de comunicación social para que la gente no se aísle completamente ni de sus trabajos, de la manera que los puedan llevar por vía remota, ni tampoco de sus amistades, a propósito de que ya no pueden reunirse con ellos. Víctor. Pues no, yo digo que son muchos temas que están tratando, y a mí me gustaría que nos centráramos en uno o en dos para que pudiéramos dialogar con el público. Creo que la etapa que estamos viviendo, más allá de determinar términos numéricos, etapa 1, 2, 3, 4, 5 y no sé cuántas más etapas vayan a determinarse por la pandemia, ya nos puede ir acercando a ciertas conclusiones. Eso vale la pena que lo comentemos. Una, las políticas que están utilizando en distintos gobiernos están generando más confusión, y no hay políticas integradas, no solamente en México, en todo el mundo, pero particularmente en México. La confusión al hacer el anuncio de que la curva se estaba achatando, según el presidente de la República, eso fue como un grito de salida para que toda la gente volviera a las calles, y eso me parece sumamente peligroso, porque justamente en el momento que más alto está la pandemia es cuando se da esta determinación. Sabemos que es gran parte por la presión de los Estados Unidos, gran parte por la presión política interna del propio presidente, que quiere inaugurar las obras del aeropuerto, el Tren Maya, etcétera, etcétera. Pero es una irresponsabilidad, porque en realidad, miren nada más en Chiapas, o sea, insisto, centrémonos en temas muy concretos. Chiapas está a punto de llegar a las 1,000 personas contaminadas. Si vamos viendo el mapa del estado, al principio veíamos así como municipios aislados donde se encontraban ubicados los casos. Hoy el estado prácticamente está en rojo. No hay prácticamente municipios que no tengan casos, o bien no tienen, si bien hay algunos municipios que no han señalado que tengan algún caso, son de los municipios más alejados, es decir, son los municipios que están en la sierra y que por obvias razones el tema de la contaminación estará llegando un poco más tarde. Es decir, estamos en el pico, en el momento más difícil de una pandemia terrible, espantosa, escalofriante. Hay que decirle, cualquier calificativo de este tipo se queda corto. Nunca la humanidad había enfrentado una pandemia de esta naturaleza. Y la política no alcanza en estos momentos para dar respuestas. No alcanza en varios sentidos. Miren, no alcanza a tener un programa económico instrumentado. Sí hay una competencia en distintos estados, como mencionabas, Guanajuato, Jalisco está haciendo cosas interesantes, pero más allá del diagnóstico y del análisis, no hay una política instrumental que le dé certeza a la ciudadanía. Y vamos a pasar, desafortunadamente, de la sorpresa que al principio dio esta pandemia, luego de la incredulidad, mucha gente decía que no existía, al pánico. Hoy mucha gente ya está apanicada, al terror y muy probablemente a la desesperación, no solamente por cuestiones de salud, sino por cuestiones económicas. Y no hay una estrategia adecuada ni en términos políticos, ni en términos económicos, ni en términos de salud. Muchos analistas de muy alto nivel a nivel mundial están hablando sobre la ciencia, el desarrollo científico para enfrentar esta pandemia. Y me queda claro que va a ser
por supuesto que es la ciencia la que tendrá que enfrentar esta pandemia, pero es la política, las políticas públicas, la que permiten la aplicación de esa ciencia. Es decir, si hubiera vacunas, tendría que darse en un mecanismo de cómo aplicarse. Si hoy hay pruebas, tienen que hacerse en una racionalidad política de cómo deben de aplicarse, en qué población. Si hoy se determinan ciertas estadísticas, tiene que ser la política pública, la lógica de la administración pública, la que conduce a la sociedad. Si no es así, vamos a ver muy pronto el desbordamiento de la sociedad en varios frentes. Ya lo estamos viendo, miren, lo que ocurrió con los empresarios, en donde ellos mismos acuden a los organismos internacionales para obtener apoyo, es un desbordamiento del Estado, o sea, y es serio. Lo que ocurrió el día 8 de marzo, donde las mujeres salieron a las calles porque el presidente no consideraba que era importante, me acuerdo que justamente fue el primer programa de contextos, un desbordamiento de la sociedad, el tener las primeras medidas para aislarse en lo que se llama la sana distancia y que hoy es parte de una política pública, fueron las escuelas, el TEC de Monterrey, la Panamericana, la Ibero, es decir, la sociedad organizada. Y va a ser la sociedad la que va a desbordar, pero desafortunadamente no va a ser la sociedad organizada. Muy probablemente pueda ser la sociedad espontánea, organizada espontáneamente para actos desafortunadamente agresivos, delictivos, como ya ha ocurrido. Por ejemplo, con el rompimiento de los cercos sanitarios en Tuxtla, ya ocurrió, pero no solo en Tuxtla, también en Ecatepec, por ejemplo, el rompimiento del cerco sanitario del IMSS en Ecatepec, o también en la Ciudad de México, o en La Raza, o el desbordamiento de las emociones y la irracionalidad de la sociedad para buscar soluciones que no los encuentra en este momento claramente ni en la ciencia, pero tampoco los encuentra en la política. Me parece que estamos viendo un escenario que requiere de la mayor sensatez, no solamente de los actores políticos, sino también pues por supuesto, de toda la sociedad. Necesitamos que el presidente de la República, como líder de esta nación, llame a un consenso, llame a las fuerzas y dejen de lado otros temas. Esto de medir la riqueza me parece un acto distractor, por supuesto, es un acto provocador, es un acto irracional, es un acto anticonstitucional, como hay muchos. Y miren, desafortunadamente en estos momentos requeriríamos de las mejores personas en los puestos de gobierno. Yo vi, Juan Carlos, decías el tema del hoy no circula aquí en el estado hace unos días y que pareció que tú lo pones en un plan que solamente fue una de las posibles propuestas. No es así. En realidad sí se emitió un acuerdo y en realidad sí hubo un decreto y en realidad sí se publicó hacia la población, pero en el fondo es una violación a los derechos humanos. Es decir, ¿cómo podemos nosotros, cómo puede la sociedad transitar esta pandemia sin la violación a los derechos humanos? Y eso requiere de gente preparada. Y desafortunadamente hay puestos en los que no tenemos gente preparada. O sea, no tenemos un programa de economía, no lo tenemos, hay que ser claros. No tenemos un programa de economía adecuado. Ha habido a nivel federal algunas propuestas, sí, fracasadas, como la de los 25,000 pesos que ofrece el IMSS, fracasadas por, ya lo mencionaba Juan Carlos, por todos los requisitos, pero también por la cantidad, es insuficiente. 25,000 pesos a una empresa no le sirve para nada. Digo, en realidad no la saca del problema y sí la mete en muchos más problemas. ¿Por qué no por qué no hacen un programa integral para la atención de la pandemia, un programa temporal que permita flexibilidad financiera, flexibilidad tributaria, inyección a ciertos sectores, decíamos? Es necesario integrar sectores como la hotelería, el turismo, es necesario, y perdón, concluyo, y se requiere entonces gente capaz, y desafortunadamente estamos enfrentando la pandemia con gente que está demostrando sus incapacidades. Adelante, Juan Carlos. No, te decía que, por ejemplo, hoy los analistas de BBVA, Bancomer, calculaban, a ellos no les interesa lo que opinen los políticos ni lo que opinen la opinión pública. El trabajo de los analistas es decirle a las empresas con las que trabajan las previsiones de la economía para que tomen las medidas que tengan que tomar.
hay un cálculo que dio a conocer BBVA, que los analistas dieron a conocer, que habla de un incremento de entre 12 y hasta 16 millones de pobres nuevos, de nuevos pobres en nuestro país. Entonces, digo, vienen, no es por ser aves de mal agüero ni ser fatalistas, pero sí es muy preocupante el escenario y ver que el gobierno no está tomando las medidas necesarias. Eso piensan en otros países, pero no en todos, ¿eh? Por ejemplo, Angela Merkel está al máximo en su popularidad en este momento. Llamó, por ejemplo, se refirió a la crítica de la prensa como necesaria en momentos de crisis, que había que atender lo que opinaban. Y aquí lo que continuó es el escenario de polarización, de que cuestionar las cifras que da a conocer López-Gatell es casi una herejía. Es que mira, Juan Carlos, es ilógico que la política del gobierno federal, que debería de enfrentar esta pandemia con todo el respaldo de los mexicanos, y por supuesto que lo tienen, se hacen las cosas adecuadamente por los mexicanos, es ilógico que la política se limite a darnos las cifras a las 7 de la noche para decirnos cuántos muertos van. Es hasta una burla, es agresivo a la sociedad. No, nos tienen que decir y tienen que tomar las cosas con seriedad, con respeto. Mira, las fisuras dentro del gobierno federal son tan grandes y dentro del propio Morena son tan grandes que el propio gobernador de Puebla, por ejemplo, que al principio dijo que esto era nada más enfermedad de fifís y que se curaba con un caldo de gallina con limón y mucho picante, hoy está diciendo que no va a abrir el Audi y no va a abrir la fábrica de Audi y no va a permitir que se abra la Volkswagen. Es decir, él está tomando ya una seriedad y ya se dio cuenta. Lo que yo decía, pasaron de la incredulidad al pánico y hoy al no saber qué hacer. Están inmovilizados. No hay una estrategia integral. Han empezado a salir documentos interesantes, por ejemplo, de los protocolos. Sí, es cierto, también hay que reconocer eso. Digamos que muy atrás, muy a destiempo. Y ha habido algunas cosas muy interesantes en el mismo México, de algunos políticos. Lo que está haciendo ya ahorita el DF está muy interesante, por ejemplo, lo que hizo ya Claudia Sheinbaum, pero es muy atrás. Al principio se burlaban de la pandemia. Por ejemplo, permitieron que se diera el Vive Latino durante mucho tiempo. Es decir, ya en plena pandemia. No buscaron la separación en concentraciones tan claras como el metro, la Ciudad de México, los mercados. Y hoy son centros de contagio y centros de muerte. O sea, hay que decirlo así. Claro, en otros países están haciendo cosas interesantes y México trata de copiarlos, pero no aceptan críticas, no aceptan propuestas. Y algo que le ha faltado al presidente de la República, lo digo de verdad con mucho respeto, pero de verdad se requiere para el presidente de la República y para todos los gobernadores y para todos los presidentes municipales, es sentarse con la sociedad civil. No lo están haciendo. El Consejo General de Salud tiene que ser es un órgano de Estado, tiene que sentarse con todos los actores y de verdad tomar en cuenta y hacer una política pública integrada. Si no, nosotros estamos en el análisis, la crítica, la propuesta, ellos están en la arrogancia de todos modos decir lo que se tiene que hacer, y hay otros actores ahí, trasnochados, desvariados, que están hablando de medir la riqueza. Por favor, en este momento nos estamos muriendo, claro. La gente, el pueblo de México se está muriendo, hay que ser sensibles. Y no solamente les está faltando inteligencia, les está faltando sensibilidad. Y de verdad, sí, hay que decirlo con toda sinceridad, porque si no seríamos irresponsables al no hacerlo. Asumir un medio de comunicación ahorita y hablar ante la gente que está hablando con nosotros, si solamente decimos que las cosas, bueno, pues es un asunto de cifras y en Chiapas estamos llegando a 1,000 personas contagiadas y 100 muertos. Oye, son 100 familias que están sufriendo, pero eso también implica que tenemos 5,000 familias que están sin empleo en este momento y no tienen que comer. ¿Qué estamos haciendo para eso? Que tenemos un sector turístico prácticamente en el suelo. Los hoteles no tienen ningún apoyo y por supuesto que no hay en este momento turismo. Todo el sector de restaurantes está prácticamente quebrado. Chiapas, que vive en gran parte, un gran porcentaje, que es el turismo, no está teniendo una salida adecuada. Hace unos días el gobernador presentó una propuesta interesante en el turismo, interesante, pero necesitan darle mayor difusión, darle respaldo,
Y bueno, pues yo creo que es importante que todos los sectores se sumen. Y bueno, lo que tú dices de Alemania, sí hay algunos líderes que están haciendo las cosas de manera interesante. México, desafortunadamente, miren, ya superó a China en muertos, ya superó a Bélgica en letalidad. Tenemos una de las letalidades más altas. Arriba del 10%. Es altísimo. ¿Qué significa para los amigos que nos escuchan? Para los amigos que se nos escuchan, ¿qué significa? Significa que si te contagias del mismo virus hoy en Estados Unidos, en México, en Suecia o en Alemania, las probabilidades que tienes de morir en México son muchísimo más, porque la letalidad es más alta. Eso significa, porque nuestro sistema de salud ya estaba mal por la corrupción, en eso tiene razón el presidente de la República, ya estaba mal por otros gobiernos, por toda la corrupción que existía, pero hoy sigue estando mal, ¿no? No han tenido una forma de entender cómo atender este problema y sobre todo que tenemos una población en buen porcentaje que está mal alimentada, ¿verdad? Que no cuenta con defensas. Salió una nota que en un hospital de Morelos, casi todos los que se internan ahí mueren, ¿verdad? Sí, los que están infectados no logran salir. Además, tenemos otro dato relevante, que en México también es de los primeros países donde más se están enfermando los médicos y enfermeras también. Eso es gravísimo. Nuestra defensa, es decir, el equipo que está atendiendo, como no tuvo al principio el equipo necesario, y además ellos se quejaron, hay que decirlo, y no es una nota periodística, es algo esencial. Es una realidad, se quejaron. Además, y hoy los médicos y enfermeras están muriendo. No, y para acabar de completar, fueron víctimas de extorsión. Traen un equipo de Nuevo León para dar apoyo en la Ciudad de México y son recluidos en un hotel para ser extorsionados. Hasta está involucrado una persona de la Guardia Nacional, involucrado con otros reos que tal vez lo presionaron, no sé de qué manera lo involucraron. El chiste es que parecía un secuestro, pero no se habla de secuestro, se habla de extorsión. Entonces, imagínense todo este equipo de médicos y doctoras que venían a apoyar, pues no les quedan ni tantitas ganas de que... Además hay otro reporte que no se ha hecho noticia. Muchos médicos están pidiendo, ¿cómo se llama? Licencia ahorita, están pidiendo incapacidades para no presentarse a trabajar. Se habla de que directivos de hospitales se están quedando en sus casas y están dejando al frente, digamos, a los soldados, ¿no? Y bueno, eso es un hecho muy delicado. Yo ayer tuve una conferencia con varios líderes de empresariales, con los el líder de los hoteleros en Comitán, el presidente de Coparmex en el estado, el de la zona costa, y a la pregunta de si se habían reunido con el gobierno del estado, pues todos contestaron que no. No hay diálogo. Las autoridades de todos los niveles necesitan escuchar a la sociedad. Estamos en una situación de excepción, hay que entenderlo. Es una situación muy difícil. Y mira, yo creo que hay otro tema interesante. Lo que yo decía al principio es que hay mucha confusión, ¿no? Estamos en una etapa de muchas emociones y una de ellas es la gran confusión. ¿Se debe utilizar o no se debe utilizar mascarilla? No, bueno, eso ya está más que claro que sí. O sea, siguen diciendo que no, cuando en el caso de Corea, de Alemania, de muchos lugares... Fue una declaración de López-Gatell completamente irresponsable. Y luego... Sí, es irresponsable. Luego traes un pleito... Y genera confusión. Claro. No, y ya López-Gatell, que a mí se me hace bastante serio, pero eso no quiere decir que sea perfecto, que todo lo que diga es como si hablara el Papa, que tampoco es perfecto, ¿no? O sea, cuestionaron los números, se le fue a la prensa a los exsecretarios de salud, la prensa pro gobierno, los analistas, las redes sociales, al linchamiento. También está sacando un poquito lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. Eso lo dijimos, que este tipo de crisis va a sacar siempre lo mejor y lo peor de nosotros. Pero mira, las incapacidades de los funcionarios, eso es muy importante. Ahorita Vasqueta. Pensemos en Franklin Delano Roosevelt, pensemos en Winston Churchill, inclusive el propio Stalin. Adenauer en Alemania.
Cuando se incluye la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hay una serie de líderes. Estar a la altura de las circunstancias. Y no solo el presidente de la República, porque queremos a veces, o sea, desde luego que ahí viene, desde la cabeza viene todo, como él decía, la escalera se va desde arriba, pero cada funcionario, cada responsable tiene que hacer lo que le corresponde con mucha responsabilidad, con mucha ética. Por ejemplo, hay una gran ausencia de la Secretaría de Gobernación, que inicialmente fue cubierta por Marcelo Ebrard, ¿verdad? Pero ahorita creo que ya los dos están desaparecidos del tema, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la Secretaría de Gobernación? Que tiene un papel muy debería tener un papel preponderante. Para empezar, tenía 13 subsecretarías y las desmantelaron en su mayoría, ¿no? Quedaron con 3 por penaras de esta austeridad que mal entendida, que resta eficacia. Pero acá, insisto, el gran tema es, yo no he visto, o sea, a mí no me gusta ver las conferencias del presidente, es una tortura verlas 2 horas, ¿no? A lo mejor en cámara rápida, tal vez, pero lo que no he visto yo es un presidente apesadumbrado por la muerte, ni otras autoridades, o sea... No, hay un presidente... Una señal de solidaridad con las personas que han perdido sus familias, con las familias de los médicos que no se pueden acercar a sus hijos. Yo creo que el presidente no le cayó como anillo al dedo, al contrario. No, yo creo que no ha habido empatía en este proceso. Veo un presidente ansioso por ir ya a inaugurar el Tren Maya. El Tren Maya. Creo que el tiempo se le está pasando de sentir. Por ejemplo, los presidentes municipales que ya les falta poco tiempo podemos decirlo así, ¿verdad? Los presidentes municipales han de decir, pues la pandemia nos quitó meses de actuación, ¿verdad? Estamos como paralizados, ¿no? Ya el próximo año es un año electoral, pero ellos podrían hacer un papel efectivo ahorita dentro de la pandemia, ¿verdad? No que se quedan como paralizados sin hacer nada, ¿no? Pues sí. Todas las instituciones deberían de hacer, o sea, la Cámara de Diputados, por ejemplo, no había ni siquiera disposición a que sesionaran a distancia, por ejemplo. Por lo menos han empezado. Yo estoy viendo las sesiones del Parlamento español, me gusta mucho. ¿Sabes qué me gusta mucho? No sé si ustedes las han visto. Es un sistema parlamentario donde el presidente, Pedro Sánchez, y todos los anteriores, tienen que debatir cara a cara con los diputados parlamentarios. No llegan todos, llegan unos cuantos para fijar las posiciones, limpian el tablero donde hablan, llegan con mascarilla, con el cubrebocas, pero no han parado en sus actividades. Y hay una gran crítica al gobierno español por haber adelantado las decisiones, o sea, pero es otro mecanismo, pues. Entonces, me parece que ahí se está viendo también el nivel de democracia que tenemos. Exactamente. Eso la madurez democrática. El nivel de democracia y el nivel de desarrollo de la sociedad. Miren, para toda la gente que nos escucha, en este momento es muy importante los valores de la democracia. Y no estoy hablando de votaciones. Los políticos están pensando en votaciones, pero hablar de valores de democracia en este momento es hablar, por ejemplo, de transparencia en las adquisiciones de los productos, de reorientación del gasto público hacia la urgencia de atender el COVID, de atender prioritariamente y de manera absoluta a los médicos y a las enfermeras que están al frente, de darle todo el equipamiento a los hospitales para enfrentar la pandemia, de orientar democráticamente los recursos para que se hagan los programas económicos necesarios para sacar adelante a las empresas que más adelante van a tener que darle el empleo, y si no se generan esos empleos, o si no se conservan al menos los empleos, vamos a tener problemas todavía más graves que la pandemia, como confrontación social, delincuencia generalizada, ¿no? Delincuencia generalizada, no solo pobres, o sea, porque a veces vemos a los pobres, estamos acostumbrados socialmente y en el discurso a ver a los pobres como sujetos. Como un delincuente, ¿no? Como sujetos. También. Como sujetos pasivos que se quedan y que están en la calle. No. ¿Por qué es importante verlo de otra manera? Porque la gente sin empleo y la gente desesperada puede iniciar un movimiento
muy fuerte en cualquier lugar del mundo, porque esto se va a dar en cualquier lugar. Se nos acaba el tiempo, pero quiero nada más agregar, hoy leí una nota ayer de que en Bolivia metieron a la cárcel a autoridades por comprar a sobreprecios precisamente ventiladores. Y a mí lo que no me acaba de cuadrar es cómo compra ventiladores de 2 millones de pesos y no hay equipos médicos para proteger a los médicos que cuestan 1,000 pesos. No hay mascarillas suficientes. ¿Cuántas fábricas mexicanas no podrían estar trabajando ahorita diseñando esas mascarillas? Como le está haciendo la sociedad civil que se ha dado a esa tarea. La UNAM está trabajando en hacer mascarillas. Bueno, pues la propia UNAM sí está haciendo mascarillas. Pues bueno, vamos a cerrar para que podamos, aunque sea de safe y que no nos corten la línea, para continuar mañana con más temas de interés. Y pues quiero felicitar a mis compañeros panelistas, estuvieron muy bien el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues esperemos que cada quien asuma sus responsabilidades y que lo hagan con mucha seriedad. Así es, porque es individual en muchos casos, ¿no? Claro, nadie va a cuidarnos mejor que nosotros mismos. Así es, sí. Buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Contextos.